minutos se han apuntado 300 personas, no, 286 personas. Vamos a esperar, dar un poquito de tiempo a que se conecten algunos más y en 2 minutos comenzamos. Ya se no... Bueno, buenos días a todos de nuevo. Vamos a comenzar ya. Como sabéis, cada cierto tiempo y cada vez cada menos tiempo hacemos lo que llamamos estas open sessions, que son espacios abiertos donde ante temas muy concretos que sabemos que generan mucho interés en todo tipo de empresas y de perfiles profesionales, pues tratamos de encontrar a los mejores interlocutores que nos den luz y visibilidad de cómo enfrentarnos ante los múltiples aristas que tiene hoy el almacenamiento en todo su desarrollo regulatorio, promocional, tecnológico, mercado, económico, etcétera, ¿no? Desde hace poco tiempo hemos empezado a identificar un problema que va a ser importante, que estamos en vías de gestionar cómo solucionarlo con los diferentes reguladores, y no es otro que la tramitación urbanística y el cambio de uso del suelo y los problemas que se están generando de cara a tramitar unidades de almacenamiento, sobre todo standalone, en terrenos rústicos, ¿no? En terrenos industriales no genera mayor problema. El problema es que la promoción es mucho más costosa, está mucho más reducida allá donde hay capacidad en subestaciones que estén en zonas industriales, ¿no? Por lo tanto, como el gran despliegue que se espera del almacenamiento va a estar en las zonas, generalmente en terreno rústico, como ha sucedido con el resto de tecnologías renovables, pues nos encontramos con un problema que no es menor. Por lo tanto, queremos visualizar este problema, queremos explicarlo y ver cómo lo estamos tratando, y para esto contamos hoy con la presencia de dos expertos y buenos amigos y personas que nos ofrecen una máxima confianza por su conocimiento, ¿no? Por un lado está José Segarra, que es el socio de Derecho Público y Energía y Medio Ambiente de Garrigues, que como sabéis es nuestro socio colaborador en la asociación, y contamos además con Roberto Fernández, que es cónsul de Energía de Uría y Menéndez, pero al que además digamos que le avala su experiencia en el Ministerio, pues ya que hasta hace 5 meses o 6 meses era abogado del Estado en el equipo de la Secretaría de Estado de Energía, ¿no? Es decir, contamos con dos primeras figuras que creo que nos van a ayudar a dar luz en dónde estamos y cómo podemos enfrentarnos jurídicamente, tanto como asociación como a nivel promocional, cada una de las empresas que estéis desarrollando esa tipología de productos, ¿no? Tipología de proyectos. Así que sin más dilación, le voy a dar el paso
a José Segarra. Gracias a todos. La verdad es que contábamos con 280 y tantas inscripciones. Yo veo que ya vamos por más de 160 conectados, así que si os parece vamos a empezar. José, me gustaría que hicieras una primera presentación al problema y por dónde van las vías de solución, y a partir de aquí abrimos un debate a tres bandas con Roberto, tú y yo, y las preguntas que se puedan plantear las podéis ir haciendo escribiendo en el chat o levantando la mano, os presentáis y con posterioridad os iremos dando entrada. José, adelante. Muy bien, Luis. Oye, nada, muchas gracias por la presentación, gracias por invitarnos a esta sesión, también por compartirla con Roberto, que esperemos que sirva para, bueno, como decía Luis, arrojar algo de luz o no, ya veremos, pero por lo menos vamos a intentar de alguna manera identificar el problema y aproximarnos o hacer una primera aproximación al asunto, ¿no? Yo, un poco por poner, digamos, el foco en la motivación y que ha salido también de manera un poco espontánea a todos nosotros de por qué esta jornada es un poco pues porque estamos empezando a ver como muchos de los que estáis aquí, de las empresas que representáis, estáis tramitando o estáis empezando a tramitar diferentes proyectos de almacenamiento, sobre todo standalone, que es donde hemos identificado más el problema, y os estáis encontrando, digamos, además de las barreras propias que en cualquier proyecto de standalone hay, pues barreras, digamos, más en el ámbito urbanístico, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no? en el ámbito urbanístico? ¿Qué pienso yo que ocurre? Pues que sencillamente no hay regulación, ¿no? Tenemos lo que se supone que es un vacío legal. El legislador autonómico no se ha preocupado o ha ido por detrás, en cierta parte también con lógica, de lo que es la normativa del sector eléctrico, y no existe una regulación para la implantación de este tipo de instalaciones, especialmente en suelo no urbanizable, donde muchos de los proyectos se están implantando y se van a implantar, ¿no? Así como tenemos una normativa del sector eléctrico que ha dado pasos en cuanto al almacenamiento, aunque sea de manera parcheada, como todos sabemos, pero ha dado pasos, tenemos una legislación de impacto ambiental que recientemente se ha modificado para dar cabida al almacenamiento, que podremos estar de acuerdo o no con el tratamiento que le ha dado, pero que nos da un marco. En el ámbito urbanístico, pues no tenemos, ¿no? Y no tenemos, yo creo que por dos aspectos que son clave, y yo no quiero y tampoco creo que es un tema para que pongamos, Roberto y yo, algunas ideas, sino aquí para que debatamos técnicamente ni profusamente sobre esto, que no es la intención. Pero sí que hay dos temas que a mí sí que me gustaría poner encima de la mesa para que entendierais, los que no estáis familiarizados con estos, por qué esta complejidad, ¿no? En urbanismo, a diferencia de las otras materias, las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva, ¿vale? Eso significa tenemos 17 leyes urbanísticas con sus peculiaridades y 17, digamos, poderes legislativos en materia de urbanismo. Lo cual, unido un poco al retraso que lleva la legislación urbanística en adaptar toda esta parte, digamos, del sector eléctrico, pues todavía contribuyen, digamos, a dotar a todo este, digamos, ámbito urbanístico de una mayor dosis de inseguridad jurídica, ¿no? Además de eso, tenéis que tener en cuenta que tenemos la competencia que todos los ayuntamientos tienen a través de sus planes generales de establecer una regulación de los usos que se pueden hacer en todo tipo de suelo, entre ellos en el suelo no urbanizable. Con lo cual, el panorama, por decirlo de alguna manera, es que tenemos 17 comunidades autónomas con capacidad de legislar y 17 normativas, y luego encima además tenemos la competencia autonómica y la competencia que tienen los ayuntamientos para cualquier proyecto, ¿no? Por lo tanto, nos tenemos que enfrentar a ese interrogante que no es sencillo de resolver desde el Estado, por decirlo de alguna manera, como se ha hecho en otros ámbitos, y que todavía contribuye más a este escenario, digamos, de inseguridad y de vacío, ¿no? Así como, bueno, y además añadido, como os decía, ¿no? Por un lado, por que cada normativa establece una regulación distinta en materia del sector eléctrico. Normativa me refiero a urbanística. Y por supuesto, en materia de renovables, porque cada normativa sobre las renovables tiene su propio régimen, ¿no? Y luego, por otro lado, otro aspecto que me parece clave y tampoco es menor, es que dentro del suelo no urbanizable, pensando en que la mayoría de problemas que nos estamos encontrando son para ubicar instalaciones de almacenamiento en suelo no urbanizable, dado que
por lo que hasta donde yo sé, muchos de los que me trasladáis en suelo urbano de un polígono industrial, pues no se están planteando proyectos, o por lo menos no tantos como suelo urbanizable, por muchísimas razones, por el valor de repercusión del suelo, por otro tipo de dificultades asociadas al uso industrial, etcétera, etcétera. En el suelo no urbanizable, a su vez, todas las normativas urbanísticas tienen una serie de usos que son propios del suelo no urbanizable y otros que son, digamos, extraordinarios, ¿no? Pues también ahí hay un poquito de confusión, porque en el ámbito de las energías renovables tampoco existe una manera unívoca de interpretarlo en cada legislación, así como, por ejemplo, en Andalucía el uso de las energías renovables es un uso, digamos, propio del suelo no urbanizable, o se configura así, pues en otras normativas como la valenciana, por ejemplo, el uso de la energía renovable es un uso extraordinario, ¿no? Entonces, todo esto también contribuye a esa complejidad con la que nos estamos encontrando. Y si además lo aderezamos con el desconocimiento que los poderes públicos que tienen que aplicar la normativa urbanística, véase administraciones autonómicas y ayuntamientos, tienen del almacenamiento, ¿no? Pues tenemos todos los ingredientes en la coctelera para que cuando estamos iniciando un proyecto, pues el proyecto se bloquee, que es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y esto qué es? Explícame esto qué es. Explícame qué es este tipo de... Pero esto es como una energía renovable, ¿no? Ahora luego supongo que iremos hablando de eso, ¿no? Porque claro, tampoco esto es energía renovable ni se puede equiparar, ¿no? Pues digamos que toda esa coctelera, que espero haberos resumido bien sin resultar demasiado técnico ni demasiado compleja la intervención, hacen que nos encontremos hoy en día con una situación de claro vacía legal que hay que resolver de alguna manera, ¿no? Para que esto no se convierta en un obstáculo que claramente el legislador comunitario y español está tratando de remover para la implantación del almacenamiento como un elemento clave en el cambio climático y en el despliegue de las renovables, ¿no? José, gracias, Roberto. A ver, tú y yo hemos hablado con frecuencia, porque ya hemos hecho algún escrito en este sentido, que hemos presentado a 17 comunidades autónomas y que luego podemos hablar de él, que el problema es grave, pudiendo solucionarse con muchísima facilidad. Es decir, ¿por dónde ves tú que hay una vía de escape para enfrentarnos a un problema de este perfil? Aparte de que añadas lo que quieras añadir de lo que ha dicho José, por favor. Gracias, Luis. Al igual que, perdonadme la voz porque con este tiempo estoy un pelín resfriado. Lo primero, agradecerle a Luis la invitación y un placer compartir con José este Open Session, que yo creo que es interesante, por lo menos para contextualizar y bajar, como dicen en Latinoamérica, la pelota al piso. Comparto totalmente el análisis, el punto de partida realizado por José, pero yo creo que es necesario contextualizar los dos prismas principales que tiene la problemática, que es la del desarrollador y también el de la administración. Bien, esto es necesario porque esto no se puede ver desde un punto de vista de tercero aislado, donde se limita uno a juzgar cuál es meramente la situación del marco regulatorio, sino que hay un objetivo común aquí, que es alcanzar los objetivos de transición energética. Y esto es lo que precisamente nos va a servir para aclarar estos vacíos legales a los que se refería José, o más bien también podríamos interpretar las faltas de precisión de la normativa. Como bien decía José, nos encontramos con una normativa que no prevé, no impide, pero no prevé exactamente los supuestos de almacenamiento estándar. Y desde el punto de vista urbanístico nos encontramos con la problemática de que cuando el desarrollador quiere colocar allí sus baterías, eso estrictamente no es una energía renovable porque carga normalmente de la red y no sabe qué tipo de energía está cargando. Pero aquí, desde el punto de vista al menos jurídico, y eso es lo que tiene que asumir la administración, ¿qué se está pretendiendo con esto? Que es alcanzar unos objetivos que vienen marcados por la Unión Europea y que nosotros hemos asumido en nuestro Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, y tenemos que identificar el almacenamiento como un vector renovable. Si la normativa dice claramente, oye, aquí energías renovables, esto es una actuación ordinaria, como es el caso de la legislación autonómica de Andalucía, no se necesita una modificación y usted lo puede colocar. ¿Y podemos considerar el almacenamiento como una energía renovable?
Y aquí respondo a la pregunta de Luis, sin duda. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que atender a la literalidad de la norma, sino a la finalidad de la norma y contextualizarla en su conjunto con la Administración General del Estado y cuáles son los objetivos que se marcan en la normativa de la Unión Europea. Bien, porque si no lo hacemos así, y luego ya podemos pasar a los puntos técnicos, lo que estamos haciendo es poner palitos en la rueda para conseguir los objetivos de instalación renovable. Decir o interpretar de manera literal o constreñirnos a la literalidad de la norma respecto al almacenamiento es incumplir los objetivos de transición energética. Bien, por tanto, puntos de cómo abordar esto. Hay que interpretar de manera amplia la norma. Y no digo de manera extensiva más allá de lo que te permite la norma, sino de una manera amplia. Hay que atender a cuáles son las pautas que nos está marcando la Unión Europea, especialmente desde la comunicación de 18 de mayo del 22, que te dice que esto tiene que tener un interés general superior y que hay que facilitar la tramitación. Hay que hacer una lectura conjunta con la Ley de Cambio Climático de 7/2021, que se aprobó por el Ministerio de Transición Ecológica, y también hay que contextualizarlo con la reciente publicada, hoy se ha publicado, el reglamento RED 3 sobre renovables, que lo que nos está diciendo es el vector crítico para seguir desarrollando las energías renovables es el almacenamiento, y lo estamos viendo con los problemas de precios de mercado. El almacenamiento nos va a ayudar a progresar en esa instalación renovable y en el manejo correcto de los precios. Por tanto, en conclusión, vía de abordar esta cuestión interpretando la normativa en función de cuál es su finalidad, que es la transición energética vía renovables, y donde uno de sus vectores principales es el almacenamiento. Vale, pero gracias a los dos. Pero cuando hablamos de interpretar, tenemos que ponernos en el papel del que tiene que interpretar, ¿no? Que es la administración. Que es la administración. Pero no es la administración, es una de las 4 potenciales administraciones. Puede ser la municipal, la comunitaria, la estatal o la europea, ¿de acuerdo? Hoy el problema se lo encuentra un alcalde, que lo que viene a decir es, oye, yo esto no te lo puedo tratar como una planta fotovoltaica porque no es una planta fotovoltaica. Y tú le vas a decir, no, es que usted tiene que interpretar. Oiga, vamos a ver, yo interpretar poquito, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer aguas arriba para que alguien interprete por usted y que, por lo tanto, usted aplique la norma con una visión, ¿no? Es decir, ese paso es posible, es decir, ¿qué tendrían que cambiar las comunidades autónomas y qué tendría que cambiar a nivel nacional, jurídicamente hablando, y normativamente hablando, para que la interpretación fuera un concepto lo más reducido posible, ¿de acuerdo? Y para que demos para que los proyectos dependan lo menos posible de interpretaciones de una parte que aparte, que además es política y que podría estar cargada ideológicamente o sea, le estás dando una baza para que una cierta animosidad social encuentre en el almacenamiento una vía para frenar un desarrollo de renovables, ¿no? Por lo tanto, interpretemos lo mínimo posible. Esa es un poco nuestra posición. Pero entonces, con vuestra experiencia y vuestro conocimiento, jurídicamente, aguas arriba de los ayuntamientos, ¿qué es lo que habría que acometer a nivel comunidad autónoma y a nivel a nivel nacional? Sí, entendido. Vamos, y sin perjuicio, José, tú interrúmpeme. El planteamiento que haces de la pregunta me parece el correcto, pero también hay que ponerlo en el contexto de cuánto tiempo disponemos para adoptar las medidas. Y en función del tiempo también tendremos que elegir una cosa u otra. Aguas arriba, lo razonable y lo ideal, en aras de una correcta seguridad jurídica y que esté todo puesto negro sobre blanco, sería modificar la normativa autonómica que permitiese incluir en esos conceptos de energías renovables, de desarrollo de energías renovables desde el punto de vista urbanístico, el almacenamiento. Pero la aprobación... Roberto, perdona. Eso, o sea, creo que le vas a decir, quizá me he anticipado. Es decir, en términos de timing, que eso nos preocupa, ¿eso qué implica? ¿Implica tocar decretos, leyes locales? No es lo mismo, exacto, no es lo mismo tocar una norma reglamentaria que tocar una norma con rango legal, porque va a tomar más tiempo, Entonces, lo ideal, sin duda, sería que se modificara en el ámbito urbanístico, como bien señalaba José, que es competencia de las comunidades autónomas, esa normativa autonómica que permitiese dar confort a las administraciones aguas abajo, administración local también,
para que se pudiese incluir el almacenamiento dentro de las instalaciones de generación renovable, pero eso va a tomar tiempo y probablemente no case con los calendarios y con los cronogramas que tienen los promotores. Y ahí es donde, aun cuando no sea lo ideal, por como tú bien señalabas, es entrar en el plano de la interpretación. ¿Qué criterio tiene la administración respecto de su propia normativa? Que eso es una de las cosas que en ese caso hacíamos desde la administración. Y eso también requiere de una labor didáctica por parte de la asociación y por parte de los promotores respecto a la administración. Respuesta, para mí lo ideal sería modificar la norma. Otra cosa es que nos vaya a dar tiempo. Si sabemos que no nos va a dar tiempo, hay que contextualizar la norma que nos está dando problemas e interpretarla de una manera correcta para poder seguir avanzando en los proyectos. No sé cómo lo ves, José. No, yo esencialmente, o sea, que yo coincido contigo. Yo creo que es, como sector, actuaciones a medio plazo, indudablemente modificar la norma. Es más, queramos o no queramos, cuando esto sea una realidad, se modificará con total seguridad. ¿Qué sucede, como decía Roberto? Hombre, como normalmente los usos dentro del suelo no urbanizable están regulados en las leyes urbanísticas, la modificación tiene que ser el trámite de modificación de la ley, ¿no? Con toda la complejidad que eso conlleva. Con lo cual, a medio plazo, sin lugar a dudas, modificar la norma. Y ahora haré un comentario sobre lo ambicioso que podría ser esa modificación legal, ¿no? Y luego, a corto plazo, dar una interpretación, una salida a estos proyectos. Claro, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, pues ¿cómo se puede hacer eso? Es difícil porque, efectivamente, un alcalde de un municipio pequeño no tiene ni siquiera los medios para poder analizar esta cuestión, como tú decías, Luis, ¿no? Entonces, probablemente, y por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ya hay, a través de alguna interpretación que pudiera hacer el órgano autonómico, digamos, que aplica el urbanismo, pues podría ser un buen criterio para unificar a su vez los criterios y dar instrucciones a los ayuntamientos, ¿no? Yo creo que ese sería un primer punto de partida. Oye, algún órgano autonómico, y es donde tenemos que presionar, tendrá que establecer cuál es la interpretación de esto con todo lo que hay aquí. Desde el punto de vista eléctrico, energía renovable no es lo mismo almacenamiento, pero hay argumentos, como ha dicho Roberto muy bien, para poder entenderlo como un vector renovable, bueno, con todo lo que hemos dicho, ¿no? Y de cara a la modificación legal, yo el otro día hacía una reflexión con Roberto, que charlábamos de este tema. Yo creo que aquí, claro, todo el mundo tenemos un riesgo de asimilar al urbanismo lo que es la normativa del sector eléctrico sectorial, es decir, oye, almacenamiento no es en puridad una energía renovable, ¿no? Pero por otro lado, la inclusión de estas instalaciones dentro del ordenamiento jurídico urbanístico no ha de ser por su configuración en normativa del sector eléctrico, sino por lo que es la instalación. Yo doy por sentado que una planta de energía renovable pues no es lo mismo que una instalación de almacenamiento standalone, por lo menos en los proyectos que se están haciendo, y por tanto su impacto territorial poco es el mismo, ¿no? Y eso debería influir a la hora de darle un régimen urbanístico adecuado como mínimo a largo plazo, ¿no? O sea, sí, perdón. Por favor, por favor. Por materializar lo que está diciendo José, que era uno de los puntos que ya es verdad que es un aspecto muy técnico. ¿Qué interpretamos por energías renovables cuando eso se pone en una ley urbanística? ¿Vale? Pero vayamos a casos concretos, y me refiero a Andalucía porque es el que nos hemos podido mirar de una manera más precisa. El preámbulo de la ley de Andalucía, que determina qué tipos de actuaciones, las ordinarias y las extraordinarias, incluye entre sus actuaciones ordinarias que no requieren una modificación del planeamiento las energías renovables. Pero si vemos lo que dice la ley, ahí lo que la norma establece es, oye, la ley asume, y leo literal, el cumplimiento de uno de los grandes retos de la sociedad actual contra el cambio climático. Ya estamos contextualizando cómo interpretar las normas. Y dice, el impulso de la transición energética mediante el fomento de las energías renovables en el territorio, en el suelo rústico y el suelo urbano. Bien, si la justificación que tienen las comunidades autónomas para la inclusión de las energías renovables como uno de los elementos a tener en cuenta para irnos a una actuación ordinaria o extraordinaria es precisamente la transición energética, el almacenamiento, ¿por qué está siendo objeto de desarrollo en los últimos años? Porque es un vector de transición. Y eso, insisto, interpretando que la energía renovable en el ámbito urbanístico se contextualiza en los objetivos de transición energética, le debería permitir a la administración autonómica interpretar que estamos dentro. Vale, dejadme que haga una pregunta. Es decir,
los órganos reguladores Sí. hablan a través del boletín oficial local. Los boletines oficiales, justo. ¿Vale? Es decir, ¿qué significa interpretar? ¿Y cómo se puede articular esta interpretación? Porque claro, vosotros que sois grandes despachos de abogados, hacéis dictámenes que proponéis a un cliente o a quien sea una interpretación y en función de eso vais a defender un caso, porque lo interpretáis de una determinada manera. Pero la administración, ¿cómo manifiesta su interpretación? Pregunto, ¿a través de circulares? ¿A través del BOE? No, porque digamos a la corta, a través del BOE naturalmente, cambiando la ley y se acabó. Pero a través de circulares, a través de las fax, por ejemplo, es No. decir, ¿qué podemos pedirle a los diferentes reguladores que a corto plazo lancen mensajes que sean visibles y que sean válidos para que los ayuntamientos vean, oiga, pues tiene usted razón, me va usted a convencer, esto hay que interpretarlo de una manera más extensiva? ¿Entendéis la pregunta? Yo me adelanto, perdonadme, me adelanto o sea, yo quiero que la manera de interpretar en el ámbito urbanístico está, digamos, muy encima de la mesa en muchísimas comunidades autónomas, que es que el gobierno, la Dirección General de Urbanismo, en cualquier autonomía, los ayuntamientos en muchísimas ocasiones, como máximo intérprete de la legislación urbanística, le formulan consultas de proyectos concretos, sobre todo en suelo urbanizable, donde todas las comunidades tienen competencia porque ellos son los que autorizan excepcionalmente los usos extraordinarios y ellos interpretan. Por ejemplo, el otro día, un poco preparándome la documentación para aquí, hay una interpretación que no tiene nada que ver con esto, de la Generalitat Valenciana, que hace una interpretación sobre la necesidad o no de la autorización excepcional en materia de suelo no urbanizable, que aquí se llama Declaración de Interés Comunitario, para las instalaciones de distribución de energía eléctrica. Y un poco se planteaba la cuestión de que, bueno, pues que ya no son que los agentes que intervienen no son concesionarios, pero que es una red de comunicación de interés público y por tanto no hacía falta ir. Bueno, pues le estaba dando una instrucción clara a los ayuntamientos que no tienen por qué seguir, porque tienen sus propias consecuencias, pero que en la práctica suelen seguir en temas tan técnicos para poder autorizar este tipo de infraestructuras sin la necesidad de obtener previamente esa autorización excepcional por parte de la comunidad autónoma. Bueno, pues eso se podría hacer de manera análoga para el almacenamiento energético sin necesidad, como decía Roberto, de legislar mañana. O sea, Vale, pero entonces eso, perdón un segundo, Roberto, si no entiendo sí. mal, es que no es lo mismo que sea a instancia de parte, es decir, el ayuntamiento pregunta, entonces hay una respuesta, ¿no? Pero porque ha habido una pregunta de además el órgano competente, que es el municipio. ¿Esto mismo puede suceder a instancia de parte siendo la parte la comunidad autónoma o siendo la parte el gobierno central, el Ministerio de Transición Ecológica, por ejemplo? Es decir, lo que puede hacer motu propio y qué debe hacer como respuesta a una consulta del órgano competente, que en este caso son los ayuntamientos. Ahí, desde Os el he punto de dejado vista... descuadrados, macho. No, Sí. desde el punto de vista de la operativa interna de la Administración General del Estado de cualquier comunidad autónoma, cualquier administrado está en su pleno derecho y efectivamente la Administración tendrá la obligación de contestar o debería enviar la contestación de que ante una consulta pública se emita un criterio. ¿Bien? De hecho, es una manera de forzar a la Administración que se pronuncie sobre algo. Otra cosa es que la contestación guste más o menos, se pueda controlar más o menos. Bien, es igual que se formulan las consultas públicas en derecho tributario, pues esto se podría hacer un poco ad hoc en el ámbito energético, enviándosela a la Dirección General de Energía que corresponde de cada comunidad autónoma. Pero otra manera de manifestar el criterio, de manifestar un criterio por parte de la Administración es a través de sus resoluciones. Cuando si se inicia la tramitación de un procedimiento de almacenamiento standalone y se requiere de una determinada tramitación urbanística, la asunción de ese criterio por parte de la Administración se plasma en la propia resolución. Aquí el problema es convencer a la Administración. Al municipio. Entonces, claro, al municipio, en este caso la entidad local o a la comunidad autónoma, de cómo interpretar esto. Por eso yo diferenciaría dos partes. Una, la posibilidad de realizar una consulta, de forzar una consulta, está ahí. Y no es la primera vez que se hace. Otra cosa es que nos contesten o que nos contesten con los mimbres que nosotros esperamos. Y dos, verdaderamente la labor didáctica está en convencer a la Administración de que legislar todos y cada uno de los puntos en una materia tan sumamente cambiante como la energética es, si quieres,
casi irracional, porque siempre va a haber cuestiones nuevas que no vas a estar modificando la norma de manera permanente. Cuestiones como estas pueden ser susceptibles de consulta a cualquiera de la Administración General del Estado, así como las administraciones territoriales, comunidades autónomas, entidades locales, pero no olvidemos que la Administración tiene una manera de fijar criterio, que es a través de sus resoluciones en el caso concreto. Pero una pregunta a los dos. Es decir, ¿qué puede hacerse a nivel estatal? ¿De acuerdo? Que no es una materia competente. Lo digo porque, es decir, el proceso de pedagógico de las comunidades autónomas se enfrenta a un problema que no es menor. Y es que territorio y urbanismo están en la mayoría de las comunidades autónomas claramente diferenciadas de todo lo relacionado con el mundo de la energía, industria, transición ecológica, en fin, llamarlo, cada comunidad tiene su nombre, ¿no? Con lo cual, digamos que el departamento o la Consejería de Acción Climática, por llamarlo de alguna manera, entiende perfectamente el problema, se lo traslada a la Consejería de Territorio y Urbanismo y no entiende nada. Entonces dice, oye, ¿de qué me estás hablando, ¿no? Es decir, ahí hay un debate no muy bien resuelto entre las comunidades autónomas donde una entiende el problema y el otro no. ¿De acuerdo? Esto pasa lo mismo con determinadas, con determinadas potenciales estrategias de desarrollo de determinadas tecnologías, que transición ecológica lo entiende de una manera y Hacienda lo entiende de una manera totalmente restrictiva, ¿no? Y dice, oye, no, a mí no me cuentes historias aquí, ni incentivos, ni tax, ni leches, ¿no? O sea, aquí pagas y tacatá, ¿vale? Es decir, este tipo de cosas pueden ser, o las famosas IVPP, que pagas sobre la facturación y no sobre el beneficio, que es una brutalidad, pero bueno, ahí el Ministerio lo entiende, vete a ver Hacienda. Entonces, ¿cómo se resuelve? Yo pienso que quizás se resuelve aguas arriba, ¿no? Decir, oye, pues que sea la Administración del Estado la que marque desde su ministerio una línea a seguir, ya que no va a poder resolver, por lo tanto no habrá resoluciones, que haya dictámenes, circulares, fax, textos, no sé, entrevistas, no sé, ¿cómo se puede crear una pedagogía conjuntamente con ellos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo esto lo veo interesante, ¿eh? Lo que pasa es que tengamos una cosa en cuenta, y con esto no quiero ser pesimista, sino todo lo contrario. Es esa interpretación que podría hacer el Ministerio sería para decirle a las comunidades autónomas que tienen que favorecer la implantación del almacenamiento energético, podrían decirle qué es el almacenamiento e incluso lo que estábamos diciendo antes, oye, que no tiene nada que ver que esto no sea una renovable con que el almacenamiento no sea clave en el desarrollo de las renovables y además el concepto de renovable a efectos del sector eléctrico no tiene por qué condicionar el concepto que se le dé o la interpretación que se le dé al ámbito urbanístico. Pero hasta ahí llega, en el sentido, Luis, de que a diferencia de otros ámbitos, las comunidades autónomas son soberanas en materia de urbanismo, ¿vale? Con lo cual, si el legislador autonómico, por la razón que sea, no está de acuerdo con eso, pues tendrá plena competencia para configurar territorialmente el almacenamiento energético como le dé la gana. Yo me acuerdo cuando yo empecé hace muchísimos años haciendo cosas de eólica, que te ibas a cada comunidad y cada comunidad había interiorizado la implantación de la energía eólica de una manera completamente distinta. Pero completamente distinta es radicalmente distinta. Bueno, pues eso es una situación que no es deseable en absoluto, porque no es deseable, sin perjuicio de que nos dé cierto trabajo adicional a los abogados que nos dedicamos a ello, pero no es deseable, pero es un escenario posible. O sea, ¿hasta dónde llegaría la intervención del Ministerio? Pues podría llegar a intentar instruir a las comunidades autónomas, digamos, desde el punto de vista sectorial, para que fueran capaces de tratar e interpretar la normativa urbanística para implantar el almacenamiento, pero llega hasta ahí, porque la competencia exclusiva prevalece sobre el otro. O sea, Pero yo no creo habría que que cambiar. Perdón, sí, Roberto, sí, adelante. Perdón. O sea, y siguiendo, cogiendo el guante de lo que está diciendo ahora José, hay que partir, y tampoco para llevarnos engaños y los pasos que se den sean pasos firmes. Si hablamos solamente de normativa urbanística, esto es competencia de las comunidades autónomas. Entonces, aquí lo que puede hacer la Administración General del Estado, y eso es una labor que como asociación se puede hacer, es pedirle a la Administración que sea ella la que asuma la definición material de qué entendemos por almacenamiento. Véase, por ejemplo, en una conferencia sectorial. Eso es algo que se podría convocar, no sé si recuerdo que la última fue en el 2021, no me acuerdo exactamente.
La última fue de diciembre del 2021, pero, por ejemplo, a través de una conferencia sectorial se podría hacer. Eso habría que tratarlo internamente con la administración. Pero la Administración General del Estado, y hablo en el plano más alto de la cuestión, lo tiene fácil. Si es que se lo está diciendo la Unión Europea. La Unión Europea dice que la Comisión propone considerar que los activos de almacenamiento sean de interés público superior y se facilite la autorización para su despliegue. Eso es la interpretación que en este caso está necesitando las comunidades autónomas. Manera que esto que está diciendo la Comisión en su escrito de 18 de mayo del 2022, lo diga el órgano competente, en este caso, para el despliegue de la energía. Y que las comunidades autónomas sientan confort con eso. Porque lo está diciendo la Unión. Y la Unión Europea aquí, es decir, en los detalles no va a entrar si la competencia es autonómica, por supuesto, ni la estatal ni la europea tiene mucho que decir. Lo que sí puede es dar mucho peso al expositivo, ¿no? Es decir, un poco a la parte más conceptual que justifique que sí o sí esto es consustancial a la descarbonización, ¿no? Que es un concepto, Roberto, que yo te he escuchado más de una vez, pero también podríamos pensar que, oye, ¿qué directivas o qué regulación hay en la Unión Europea que pueda crear jurisprudencia que nos podamos... No que creo que es ley, vamos, que es ley, ¿no? Y que de alguna manera, o que tenga que ser traspuesta y que por lo tanto nos dé un soporte jurídico que venga directamente de Europa. Y luego no se podría atacar la ley del sector eléctrico. Hablabas el otro día, Roberto y José también, del artículo 54 del sector eléctrico. Es decir, ¿no podríamos acometer alguna reforma en la ley del sector eléctrico que dejara el tema resuelto forever? Planchados o se deja. No, la respuesta es sí. La respuesta, sin duda, es sí. La cuestión es si resulta razonable, y permitidme la expresión, matar moscas con cañonazos, porque modificar la ley del sector eléctrico no es un trámite sencillo. Y yo insisto que aquí el problema es de darle confort a las administraciones autonómicas, que son las que tienen que interpretar. Si yo tengo que ir de la mano de un promotor que tiene un problema con la administración autonómica, habrá que ir a decirle, oye, es que usted, si no tramita el almacenamiento, lo que está haciendo es incumplir esto que está diciendo la Unión Europea. Yo es que creo a nivel europeo no nos hace falta nada más. Quiero decir, Claro. el soporte europeo, hasta donde la normativa europea y la recomendación de almacenamiento pueden llegar es, oiga, Estados miembros, eliminen todas las barreras autorizatorias que impidan un despliegue de las renovables efectivo y una implantación del almacenamiento como elemento absolutamente trascendental para el despliegue, ¿no? Y en última instancia, por supuesto, para la descarbonización. Con lo cual, mi opinión, yo creo que a nivel europeo, el legislador europeo ha hecho lo que tenía que hacer. A nivel de cambio de la normativa del sector eléctrico, yo es que para esto, aparte coincido, por supuesto, que es matar moscas a cañonazos y que sería una barbaridad, y me daría un poco de miedo hasta dónde puede llegar la normativa del sector eléctrico que no invada las competencias de la comunidad autónoma. Creo que es más sencillo, aunque nos parezca más complejo en primera instancia, resolverlo en sede autonómica por vía de interpretación barra de modificación legal. Y yo introduzco ya un tema y lo tiro aquí. Una opción es, que también lo he hablado con Roberto y con Luis previamente, una opción es equipararlo a renovables y otra opción, porque he leído por aquí una pregunta de alguien que ha lanzado, es equiparar esto a otro tipo de instalaciones que tengan incluso un régimen todavía más privilegiado que el de las energías renovables, ¿no? Es decir, porque en Andalucía, por poner un ejemplo, nos da exactamente igual porque es un uso propio, por lo cual, bueno, pues si lo equiparan a renovables, que hay desde luego argumentos para hacerlo, como ha dicho Roberto y que suscribo, pues bueno, pues no hay ningún problema. Pero en otras comunidades autónomas, el trámite de las renovables, estando previsto en la norma, es un trámite urbanísticamente largo, ¿no? Y a lo mejor el almacenamiento, que no, como os decía antes, física y territorialmente no tiene esas características, a lo mejor podría ser equiparado a una instalación, a una infraestructura de comunicación de las que establece la normativa urbanística y tener un Bueno, régimen, aquí, digamos, perdona, más... José, la pregunta que es muy pertinente y muy interesante, no sé quién la hace, AA, dice si no se podrían considerar
o tratar como instalaciones de eficiencia energética en vez de como energías renovables, ¿no? Yo creo que tiene miga la pregunta. Es decir, eficiencia energética permitiría un camino más dulce y más suave en la tramitación municipal, ¿o no? Bueno, a eso me refería, ¿eh? Yo creo que aquí o sea, el camino lo tenemos por andar. Hay una que es, oye, hay razones de peso justificadas por la normativa, por la exposición de motivos que decía Roberto, porque no puedes traerte sin más la definición de lo que es una energía renovable al ámbito urbanístico. Hay interpretaciones súper razonables para entender que esto es una energía renovable. En Andalucía nos va a dar igual, porque el régimen es un régimen estupendo. En otras comunidades creo que se podría dar un paso, a lo mejor eso ya, la interpretación es un poco más compleja, pero se podría dar un paso para todavía hacer un régimen más privilegiado. Hace 2 días un promotor me decía a mí, oye, es que tenía un proyecto en la Comunidad Valenciana, me decía, oye, es que si tengo que sujetar esto al trámite de una declaración de interés comunitario, como un uso excepcional del suelo urbanizable, es que me voy a tirar 2 años. Y el almacenamiento que estoy planteando es, sabe mal decir una chorrada porque no, pero que me refiero, digamos, en un ámbito de espacio físico. Oye, que esto, entonces, a lo mejor se podría asimilar, no sé qué quiere decir con instalaciones de eficiencia energética la persona que nos lo pregunta, pero sí a una infraestructura de comunicación. Yo esto también lo comenté con Roberto el otro día, ¿no? O sea, que yo creo que ahí el camino de interpretación para facilitar la implantación del almacenamiento, digamos, tiene esos 2 caminos, evidentemente. Oye, la pregunta nos ha hecho Alfonso Abad. Perdón, Alfonso, no sabía quién eras. ¿Quieres explicarlo? Si tienes algo que decir, coges el micrófono, ¿eh? Y si no, pasamos. Ibas a decir algo tú, Roberto. ¿Sí, Alfonso? Sí, hola. Sí. Buenas tardes ya a todos. Buenas tardes. Sí, yo soy abogado, además de especializado en temas de renovables, pues bueno, me especialicé haciendo un máster de urbanismo. Por eso creo que tengo una visión doble, que a lo mejor a veces no es una ventaja, sino una desventaja. En definitiva, lo que quiero argumentar es que estamos, con todas las razones y todos los motivos, muy empeñados en asemejar almacenamiento a renovables, que puede tener sus bondades obtener esa caracterización. Pero hay un concepto que puede ser más amplio, que es el de eficiencia energética. Pero Alfonso, eso ya lo he dicho yo. Lo que quiero saber es si tú tienes experiencia con esto, si crees que es una vía más rápida y por qué. Va a depender de cómo, mientras tanto no se modifique la normativa urbanística, como lo interpreten las distintas administraciones. Y quiero advertir de una cosa. Las administraciones con competencias urbanísticas no existe una jerarquía. Es decir, los cambios de uso son competentes los ayuntamientos, cada uno de los municipios. Y lo que le diga la comunidad autónoma a la que pertenezca ese municipio no es una orden jerárquica. Cuidado. Sí, Podrá ser más rápido o más lento, dependerá. Bueno, pero coincidirás conmigo que si hay una cierta jurisprudencia, ¿no? Y hay una praxis que se va implantando, como promotor tendrás muchos más argumentos para defenderla que un determinado ayuntamiento sí, también. Pero en ningún caso serán vinculantes, Luis. Vale, Alfonso. Vale, muchas gracias, Alfonso, por tu episodio. No, lo único que quería saber es si tú crees que hay en un vericueto, y ese vericueto de las energías, de la eficiencia energética, permite que esto se tramite de otra manera y con otra velocidad. Por eso, si tienes experiencia en ese sentido. Vale. No. Sí, a ver, aquí hay que... Perdona, José. No, sigue, Roberto. Y sobre todo porque al final, por darle no por fijar la conclusión, pero sí por ir cerrando correctamente el campo de juego. Una instalación de almacenamiento es una instalación de generación. A todos los efectos desde el punto de vista de la tramitación, lo dice el 1955. Bien, en eso no hay discusión. Las soluciones, y de eso hablo con conocimiento de causa, las soluciones con pirueta y triple mortal en la administración suelen costar asumirlas. Por tanto, hay que darle el pase de la pelota tiene que ser cortita y al pie. Y aquí, el pase razonable y que sabemos que va a llegar es que el almacenamiento
¿Cuál es la razón del almacenamiento? ¿Cuál es la razón del almacenamiento? Progresar en la transición energética, darle estabilidad al sistema, generar una estabilidad de precios, y si eso no se desarrolla, la administración que no asuma el desarrollo, la permisología para el desarrollo de ese instrumento, de ese elemento, está poniendo palitos en la rueda. Por tanto, si yo estuviese del lado del promotor, como es ahora en el caso de un despacho, yo le diría, oye, lo que hay que hacer a través de las asociaciones es presionar para que la administración se manifieste sobre la importancia de considerar esto como energías renovables desde un punto de vista global, porque aquí no estamos interpretando la energía renovable con qué dice el 413 de si esto es energía eólica, energía solar. No, las energías renovables deben de contextualizarse en el marco de la transición energética y luego decirle a la comunidad autónoma, oye, ojo, usted no tiene argumentos para decirme que esto no es energía renovable porque su norma no define qué es esto. 2, de otra manera está interpretando de manera contraria a los principios generales marcados por la Unión Europea y por la normativa de transición ecológica del Estado. Y 3, si usted me deniega esto, está poniendo palitos en la rueda para alcanzar los objetivos de transición energética marcados en el PNIEC. Y por tanto usted será responsable de que esto no se alcance. Y esa labor de presión vía asociación, vía Administración General del Estado y vía promotor que tiene que tramitar frente a comunidad autónoma y entidad local, probablemente sea la vía para que al final se abra una espita donde generar un criterio favorable al desarrollo. Porque, insisto, no lo estamos diciendo nosotros, es que nos lo está diciendo la Unión Europea. Facilite usted el despliegue, porque si no lo hace, está incumpliendo. Roberto, yo creo que eso está claro. Solo ya lo conocéis bien los dos. Hemos presentado 17 un documento que para las 17 comunidades autónomas solicitando que este tema se aclare, que justificándolo y documentándolo para que este tema, pero sí es cierto, como decía antes Alfonso, que al final te vas a encontrar con un ayuntamiento que solo cuando la ola vea que va en una dirección se sumará a la ola. Mientras no haya ola, de momento se pondrá de perfil. Y algunos se enfrentarán a la ola porque, oye, mira, he encontrado la fórmula para cargarme el desarrollo de X renovables en mi pueblo, que es lo que estoy deseando hacer y que quizás el alcalde anterior no lo pudo hacer, etcétera, ¿no? Roberto Pérez nos dice que por qué no hablamos de la ventaja de trabajar sobre el suelo urbanizable. O sea, los problemas, o sea, realmente estamos hablando del suelo rústico o suelo no urbanizable, porque ahí es donde va a haber la mayor cantidad de desarrollo de energías de almacenamiento. Damos por hecho que en el suelo urbanizable ese problema, en la medida en que sea suelo industrial, no debería tener mayor problema, ¿no? A ver, un par de matices. Antes de contestar a esto, Luis, hago una matización. Por favor. Yo creo que es de perogrullo, lo estamos diciendo todos, pero lo digo por la primera urgencia es que se regule. Y ya habremos adelantado, porque tener un proyecto en el cajón, estamos todos de acuerdo en que es perder el tiempo. Luego, la primera urgencia es conseguir que se regule, y en ese sentido, como dices, Luis, a Epival ha mandado una carta, digamos, muy fundamentada y muy solvente, pidiendo que se regule. Y luego ya, digamos, el hilar fino sobre las características de cómo está regulado en cada comunidad autónoma y la manera en escapar de las rigideces que a lo mejor alguna normativa de comunidad autónoma tiene en proyectos que territorial, porque yo insisto, es que la instalación de almacenamiento no tiene nada que ver con una instalación fotovoltaica de un montón de megas y que ocupa muchas hectáreas, ¿no? Entonces, lo primero es que lo regule mal. Y respondiendo a lo que tú dices, por la pregunta que nos han hecho, efectivamente, en el suelo urbanizable, en muchísimas comunidades autónomas, se permite. Solo que el suelo urbanizable, normalmente, lo que te dicen es que el régimen de usos del suelo urbanizable, lo digo porque aquí entramos en una discusión más técnica, el suelo urbanizable que no está desarrollado, es decir, que físicamente es rústico, pero que está clasificado en el plan como urbanizable, es el del no urbanizable. Luego volvemos al mismo régimen que el del no urbanizable. Donde sí que cabría instalar una batería, como si fuera una subestación o algo parecido, sería en un polígono industrial. Pero entonces tenemos otros problemas añadidos. Los vecinos, el valor de repercusión de ese suelo en el CAPEX del proyecto, los usos de ese polígono industrial, que no siempre son aptos para esto. Por lo cual, digamos que, bueno, esto yo lo estoy diciendo por el conocimiento que tengo a través de lo que me trasladan mis clientes, ¿no? Es decir, el pretender instalar esto en un suelo industrial, pues nos podríamos efectivamente ahorrar muchísimos problemas de los que estamos hablando, pero creo que en estos momentos, por muchísimas razones, es más difícil
que tratar de implantarlos en el suelo urbanizable. Y en el urbanizable no desarrollado ocurre lo mismo, porque al final acabas en el régimen de usos del suelo no urbanizable hasta que ese suelo se desarrolle. No sé si lo he explicado bien, porque esto ya empieza a ser un poquito más técnico. No, lo has explicado muy bien, sobre todo porque tenemos una audiencia que está a la altura para entenderos perfectamente. O sea, solo faltaría. Y para ¿no? darnos alguna clase, eso lo tengo No, clarísimo. lo que sí es cierto es que si el suelo urbanizable todavía no desarrollado se trata como un suelo no urbanizable, a todos los efectos es suelo no urbanizable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene los mismos problemas, ¿no? Y luego el suelo industrial, efectivamente, hay que ver dónde te quieres meter, ¿no? O sea, al final, el almacenamiento en standalone, donde tiene sentido, es que esté cerca de subestaciones congestionadas. Y las subestaciones están en donde el viento da la vuelta, ¿no? Que es suelo rústico que ha sido habilitado para tal, ¿no? Oye, otra cosa que me gustaría hacer mención, aunque no es tanto tramitación urbanística, es cómo veis las declaraciones de utilidad pública de las unidades de almacenamiento standalone. Es decir, no tengo muy bien y muy fresco el problema ahora mismo, pero nos han llegado informes o quejas de que el standalone no tiene acceso a la DUP, ¿no? De la infraestructura de comunicación, de la infraestructura de conexión, ¿no? Esto es un problema. Esto es un problema serio, ¿no? Es decir, si Sí, tú puedes... pero si Perdón, sí, Roberto, dime, sí. No, perdón, termina porque iba a No, responder a tu pregunta. que si tú puedes, finalmente conseguimos solventar el problema, ¿no? De estar en un terreno rústico, pero no puedes, o sea, o llegas a un acuerdo con todos los propietarios, o no puedes expropiar para conectar una subestación con una unidad de almacenamiento, aunque sean 500 metros. Si en el medio hay que poner un poste de un tipo que no te llegas a un acuerdo con él, no hay, ¿no? Porque El, no hay. el Este tema, problema es el mismo. ¿cómo lo estáis viendo? El problema es exactamente en su génesis. El problema que planteas ahora con las declaraciones de utilidad pública para almacenamiento standalone es exactamente el mismo que estamos viendo para la tramitación urbanística del almacenamiento. Vamos a necesitar que esté todos y cada uno de los puntos relativos a la tramitación de una nueva tecnología como es el almacenamiento regulados negro sobre blanco en la norma. Probablemente no, porque si lo exiges, al final te vas a encontrar con una paralización de los proyectos. Volvemos a lo que decíamos anteriormente. El almacenamiento, efectos de tramitación, ¿qué es? Es una instalación de generación de electricidad. La ley del sector eléctrico está diciendo claramente que se reconoce la utilidad pública de, entre otras, las instalaciones de generación. Y eso se traslada a su vez a la normativa reglamentaria específica y relativa a la tramitación de autorizaciones, que dentro de las autorizaciones regula la declaración de utilidad pública. Ahora, es probable que haya alguna comunidad autónoma que diga, no, es que el almacenamiento stricto sensu no es una instalación de generación a efectos de la declaración de utilidad pública. No lo pone tal cual, pero no es necesario, porque ya te está calificando la norma el almacenamiento como una instalación de generación que se beneficia de lo que dice la ley del sector eléctrico. Estamos exactamente en el mismo problema. ¿Vamos a necesitar que se regule específicamente esta cuestión o cabe interpretar la norma de una manera razonable y ni siquiera extensiva, sino simplemente razonable para considerar que el almacenamiento, si es una instalación de generación, puede beneficiarse de la utilidad pública del fin de su instalación? Yo creo que sí. Propone... Yo coincido, ¿eh? Yo coincido. Además, este tema me parece más claro que incluso que el urbanístico. Es decir, aunque es verdad que hay algunas comunidades autónomas que sí que lo dicen, yo creo que la valenciana en la ley de cambio climático y la de Baleares lo dice y otras no, pero creo que es un tema, vamos, estoy completamente de acuerdo con Roberto. Porque propone Germán que hagamos una especie de manual que recoja todos estos mensajes y que permita tener, para que los promotores utilicen siempre el mismo discurso, ¿no? Un discurso que sea uniforme a la hora de trabajar con los diferentes ayuntamientos. Yo creo que es muy buena idea, y creo, es más, es tan buena idea que lo vamos a hacer. Pero, ¿sirve para algo? Desde el lo punto ves? de vista de la administración de los casi 5 años que estuve en el ministerio, al final la técnica de lluvia fina tiene sus efectos. Esto es, probablemente la primera consulta
Pues bueno, la segunda consulta ya empieza a plantearse las cuestiones a la administración a la que le estás consultando. Y al final, cuando alguien se coge el papel y lo que se lee es razonable, se ven forzados a tomar criterio. Y eso es lo que hay que tratar de conseguir aquí. Porque al final la conclusión de todo de este Open Session, incluso con el punto extensivo de la declaración de utilidad pública, es que la norma nos está ofreciendo mimbres para argumentar y estructurar correctamente nuestra posición. La conclusión no es estamos perdidos, no sabemos por dónde tirar. No, no. La norma nos está dando señales de por dónde tenemos que ir y cuáles son los criterios que tenemos que utilizar. Y esto es lo que hay que forzar que se entienda. Yo añadiendo, vamos, completamente de acuerdo y por no repetir lo que has dicho, se ha quedado una idea antes que tampoco me gustaría que calara. Es decir, el urbanismo es un tema, no sé si aún más complejo que la energía, ¿eh? Pero o sea, los ayuntamientos tienen competencias, pero yo honestamente creo que si cada dirección general de urbanismo de cada comunidad autónoma interpretara cómo se ha de tratar el almacenamiento dentro del suelo no urbanizable, el 90% de los municipios lo aplicaría. Otro caso es que haya un municipio que no quiera almacenamiento. Bueno, pero eso ya nos pasa con las renovables. Ya sabemos que aunque haya un marco legislador, si vamos a un municipio que no quiera renovables, solo vamos a tener que problemas. Entonces, lo digo porque claro que lo que dijera la Dirección General de Urbanismo en una consulta no sería vinculante para el municipio, pero no hay que desdeñar su importancia. La comunidad autónoma es la que interpreta la normativa urbanística. 2, la comunidad autónoma tiene competencias en materia de suelo no urbanizable, en materia de autorizaciones de uso excepcional que no tiene el ayuntamiento. Entonces, en fin, que esto también quería ponerlo de manifiesto porque todas estas interpretaciones van a ayudar a que los ayuntamientos apliquen lo que hayan interpretado y no tanto establezcan su propio criterio en un tema además que les viene o sea, es muy lejano para ellos. No estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Yo, por ejemplo, también he llevado mucho tiempo temas mineros, que mutatis mutandi es un tema muy parecido a esto por su impacto territorial y ambiental. Me refiero jurídicamente hablando, no en cuanto a otras cuestiones sectoriales del sector. Pero aquí pasaba lo mismo. Al final, en muchas ocasiones, las administraciones locales, digamos, porque también hay poca certeza sobre si el uso minero es propio del suelo urbanizable o no, algo muy similar aquí, hacen caso de lo que le dice la administración autonómica. Ahora, donde sabes que hay un municipio que no quiere ninguna cantera en su municipio, pues bueno, es que ahí ya da igual lo que diga la norma, se van a oponer y vas a tener pleitos y problemas, ¿no? Vale. Roberto Pérez, que si no es posible hacer esto vía Real Decreto, claro que es posible, pero ya está. Todos hemos dicho que al final lo ideal es que se regule y que se legisle, pero no a corto plazo, que esto tiene un proceso y mucho más con un gobierno en funciones. No sé si el mismo Roberto nos propone hacer un documental en la revista El Consultor de los Ayuntamientos. Eso es fantástico, Roberto. Si tienes acceso a esa revista, que debe ser apasionante, me encantaría poder hablar con ellos y enviarles información. No, me parece fantástico. Si realmente es una es jamás muy lo había consultada escuchado. por los ayuntamientos. Muy Mucho. consultada por los Sí. ayuntamientos. ¿Te consta? Sí, ¿Os sí. consta? Oye, pues hay Nosotros que la hablar con esta utilizamos cuando gente nos ya. aproximamos a algún asunto, la utilizamos. Vale, pues oye, Es mucho más ponemos... fácil, con la administración es mucho más fácil trabajar con ellos la forma de entender que el pedirles que modifiquen una norma, porque eso nos Claro. va a llevar más tiempo del que tenemos. Es que eso es así. Perfecto. Luego, utilizar las legislaciones de otros países, justamente en tema urbanístico, España no creo que sea lo más difícil que otras, ¿eh? O sea, de hecho, en España todo el desarrollo renovable es facilísimo. Por lo tanto, en la parte urbanística, pasas directamente a licencia de obra y punto. Por lo tanto, ojo con UK y con otros países donde solamente tener que enfrentarte al 60% de una parroquia en una iglesia para explicarles el proyecto, no te quiero ni contar lo que lo he vivido en experiencia propia. O sea, que según qué países hay trámites que a partir de un momento son muy interesantes, pero que hasta llegar a ese momento pueden ser un quebradero de cabeza, ¿no? En Europa, Y te dice añado, Beatriz, sí, Luis, que justo el urbanismo en los países europeos parte de concepciones y tradiciones completamente distintas, con lo cual
ni tan siquiera sería tan fácil traer eso. Claro. Así como en la normativa del sector eléctrico a lo mejor puedes hacer algo parecido, en el tema del urbanismo me parece... Sí, me dice Claro. Roberto que tampoco, pues eso, es que es difícil, es difícil. Luego proponéis, Beatriz Aguilar, que en Europa asimilan en algunos casos las instalaciones cero emisiones a las renovables. ¿Podría esta calificación aportar algo de luz a las baterías? Sí, a ver, ojo. Es que las baterías en standalone no son cero emisiones, porque tú estás cargando energía de la red y esa energía puede venir de un ciclo combinado, ¿entiendes? O sea, a la hora de descargar sí que descargas energía limpia, pero a la hora de cargar estás tomando energía de la red, que viene de donde venga, ¿no? Entonces eso no es tan sencillo de estructurar. Por lo tanto, en puridad no es un activo cero emisiones. Lo que pasa es que es un activo sin los cuales los renovables no van a despegar. No van a despegar. No hay muchas más preguntas, de hecho no hay ninguna más pregunta. A ver, solo deciros una cosa. El día 28 y 29, como sabéis la mayoría, estamos en Sevilla, organizamos nuestro EPI Day y el día 29 tenemos un debate muy interesante con las comunidades autónomas. Estáis invitados, Roberto y tú, José, a estar con nosotros. Y será un debate yo creo que muy interesante porque tendremos a la contraparte y serán 4 direcciones generales de 4 comunidades autónomas diferentes, ¿no? Con lo cual podremos primero hacerlas hablar entre ellos, porque estará Andalucía, que efectivamente ha dado un paso adelante en este sentido, otras están más atrasadas, otras están absolutamente atascadas. Está Asturias, por ejemplo, que como sabéis, tiene ahora mismo el récord de solicitudes, ¿no? Porque claro, era la única en la que había capacidad disponible, pues todo el mundo se ha puesto a desarrollar donde había capacidad disponible, es decir, en Asturias, toda la cornisa cantábrica, ¿no? Y ahora, claro, se encuentran con un problemón de narices porque no saben cómo gestionar tal cantidad de expedientes, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser muy interesante. Trataremos también la parte medioambiental. Estáis todos invitados a ir a Sevilla, previo pago de la correspondiente cuota de inscripción, claro, ¿eh? Oye, pues ¿alguna pregunta más, alguna duda más, algún comentario? ¿Alguien que quiere hacer? Última palabra, Roberto. Y danos un consejo. Si yo fuera tu cliente, que lo soy de alguna manera, y José, si nosotros fuéramos vuestros clientes, tú me dirías, mira, todo esto que hemos hablado yo lo concentraría en haz esto. Roberto. Yo, evidentemente cada caso tendrá sus particularidades, pero mi consejo sería iniciar la tramitación de los procedimientos y empezar a bombardear a las administraciones con consultas y poniéndoles frente a su propio espejo. Estaba ahora mismo consultando, Luis, las órdenes de ayudas para almacenamiento standalone, que todo lo enmarcan dentro de las energías renovables. Iniciar el procedimiento y poner a las administraciones frente a su propio espejo. ¿Qué entiende usted por energías renovables respecto a la Administración General del Estado y a la comunidad autónoma respecto de los objetivos que usted dice que quiere cumplir y usted no me está permitiendo hacerlo? Hasta que se le esfuerce a que fijen un criterio y evidentemente un criterio pro transición energética. José, y tú, supongo que Garriga hará algo diferente de Uría, ¿no? Pues si no, pues vaya gracia. ¿Qué propondrías? Vaya Bueno, por delante, permitidme que Garrigues es un buen despacho y José es un gran tío. pues que voy a decir Bueno, yo, me ha dicho claro que esto, sí, además sí. que lo pienso de verdad lo mismo, ¿eh? Sí, En sí. cualquiera de los dos sitios estarán bien asesorados, seguro. No, yo vamos, por poner darle un enfoque también complementario a lo que ha dicho Roberto, es, oye, hay que tramitar y lo que haría es irme al órgano autonómico, sí o sí. O sea, el municipio es importante lo que me diga, pero una vez identificado el problema hay que ir a la Dirección General de Urbanismo, involucrar, si podemos, a la pata de energía, a la Dirección General de Energía, y trasladarles la urgencia, en primer lugar, la urgencia, y en segundo lugar, la necesidad de interpretar esto, ¿eh? Y obviamente, si de ahí surge un intercambio para poder hablar de una modificación legislativa, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana yo he tenido la oportunidad de ponerlo encima de la mesa de la Dirección General de Urbanismo y son conscientes de la modificación normativa que hay que hacer en muchas cuestiones, entre ellas también en esta, pero sí que la necesidad de interpretarlo vía consulta, vía una resolución específica para ese proyecto, vía lo que sea, ¿no? Yo creo que esto, de la única manera que se puede cambiar es con la presión de proyectos encima de la mesa
para que tengan que resolverlo. No con ir a hablar sin un proyecto encima de la mesa. Eso es así. Hay que empezar. Bueno, nosotros como asociación sí que lo vamos a hacer, lógicamente. No somos promotores, pero somos la voz del promotor, como somos la voz de la industria, somos la voz de lo que toque, ¿no? Lo que queremos es que este tema se resuelva. También nos enfrentaremos a los problemas que identifica V3J, ¿no? De los problemas que pueda haber en standalone dentro de una nave. Es un poco tarde, los lamento, ingeniería V3J, pero no vamos a afrontar este tema ahora. Si quieres, en otro momento podemos buscar darte alguna respuesta a esta pregunta, ¿no? Porque qué problemas te encuentras en un standalone dentro de una nave, pues no sé, verdaderamente se me ocurren muchísimos y muy pocos, depende, ¿eh? Es un tema que tendríamos que analizar. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vuestra asistencia. Recordar, apuntaros, Sevilla, 28-29 de noviembre. Roberto, José, mil gracias. Si os quedáis un minuto, comentamos la jugada y os digo lo bien que lo habéis hecho, ¿vale? Perfecto. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos.